Hola, mucho gusto. Mi nombre es María José Romero. Soy de la clase de música latinoamericana y el día de hoy vengo a hablar del aporte musical de la música latinoamericana a nuestros días. Cabe decir, ¿verdad?, que antes de empezar con este tema, nosotros tenemos que hablar sobre nuestra base autóctona, ¿verdad? Que nosotros empezaremos a denominarla como música indígena. En esta música indígena se combina la música europea con la africana y a partir de la independencia de los países latinoamericanos surgen nuevas influencias como la norteamericana y la asiática, tan amparados, ¿verdad?, a un cristianismo mal entendido y mal aplicado con el pretexto de imponer la fe, ya que ellos tenían la creencia de que la música latinoamericana era música diabólica y que por ende se tenía que destruir y no dejar que este tipo de música fuera trascendiendo durante el tiempo. Que eso fue más parte de la conquista, ¿verdad?, que llevó a nuestros antepasados a no poder trascender, ¿verdad?, en el sentido del aporte musical. En este caso, ¿verdad? Como lo estábamos mencionando hace un momento, el aporte musical fue bastante nefasto, porque el problema con la parte musical es que el arte de la música es algo temporal, ¿verdad? Y no se puede escribir y si no se graba no se puede preservar. También cabe decir, ¿verdad?, que en este tipo de aspectos se habla sobre las crónicas, que hace referencia al papel tan importante que tenía la música para el indígena. Por eso es bastante triste ver cómo la música indígena pues cuesta un poco, ¿verdad?, que pueda trascender a la cultura pop en la que vivimos hoy en día, ya que como fuimos parte de una conquista, pues mucha de esa música se ha ido eliminando por cuestiones de música diabólica. La mayoría de música que se implementaba eran rituales, ¿verdad?, para los distintos dioses, ya que los mayas y los aztecas eran dioses, eran personas que alababan no solo a un dios, sino a varios, ¿verdad? Entonces, ellos utilizaban bastante lo que era la música con contrapunto y es bastante irónico porque el conquistador europeo trató de convertir a América en una continuación de su continente. O sea, no era tanto de vamos a eliminar esta música por completo, sino que yo quiero implementarles a ustedes el estilo musical que ya veníamos trayendo desde la Europa medieval, ¿verdad? De eso es entonces. Eh, También cabe decir, ¿verdad?, que los estilos artísticos que imperaban en Europa en aquel entonces se empezaban, ¿verdad?, a importar a nuestro continente. En Honduras fue un claro ejemplo, ¿verdad?, de que el motivo de frustración de muchos etnomusicólogos que al tratar de rescatar la música original de nuestros indígenas, descubrieron que solamente se habían preservado en los lugares más alejados del país. El problema de hoy en día es que la música latinoamericana como tal se encuentra bombardeada por la música comercial, no solo por la norteamericana, sino por el medio, ¿verdad?, porque el que nosotros vivimos, que es la radio, ¿verdad?, la televisión, no son medios donde ayuden a conservar lo que es la música latinoamericana como tal. En las escuelas de música y en las universidades norteamericanas sí se ha tratado de enseñar, ¿verdad?, la música de nuestros aborígenes, pero lamentablemente Latinoamérica es un país que poco a poco ha ido perdiendo las costumbres mediante lo que es la globalización, ¿verdad?, que es un tema bastante recurrente cuando nosotros hablamos de lo que es el arte, sobre todo en el ámbito musical. Cabe recalcar también el decir de que son pocas las personas, ¿verdad?, que han tratado, ¿verdad?, de que nuestro aporte
a la música se dé mediante conciertos, ¿verdad? Mientras colectivos artísticos, demostrando de que aunque somos un país que se trató de callar muchas veces en nuestro ámbito musical, siempre tenemos algo que demostrar, ¿verdad? Porque nosotros ya lo traemos de nuestros aborígenes, el enseñar la música que se nos enseñaron con nuestros ancestros. Entonces, eso sería más que todo la parte de mi presentación, ¿verdad? Espero que les haya gustado mi tema y mi aporte. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, licenciado Mansor. Mi nombre es Aide Mendoza, soy parte del grupo número 5 y le vamos a hablar sobre lo que es el arte y la cultura latinoamericana. Podemos decir que el arte y la cultura de Latinoamérica comprende las expresiones formales y las expresiones informales de lo que es las manifestaciones artísticas. Las expresiones formales podría ser la literatura y el arte. Y las expresiones informales son la música popular de los diferentes pueblos, el arte folclórico y la danza. Y pues la música latinoamericana es el compendio de todas las culturas, hablando específicamente de música, porque podemos hablar de arte en general o de cultura en general, y la verdad que son temas bastante extensos. Entonces, tratando de sintetizar un poco la información y de organizar, ¿verdad? Nos vamos precisamente a lo que es la música, hablando de música latinoamericana, y podemos decir que, como le decía, es la unión de varias culturas, es parte de lo que fue el mestizaje en la colonización, ¿verdad? Venidos los españoles, primeramente, y se unieron, ¿verdad?, con el indígena y formaron ya el mestizaje. También los colonos también franceses y portugueses que formaron otras colonias en Latinoamérica, y la mezcla también del afrodescendiente, que también trajo mucha influencia a lo que es la música latinoamericana. Se puede decir que por ese mestizaje y esa variación de cambios que forman cada una de las expresiones artísticas en los diferentes países, y en especial de la música, se podría hablar de una música indígena afro-latinoamericana, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar ya con el término de música latinoamericana. Podemos decir que durante la colonización, pues se entremezclaron, ¿verdad? Todas las razas, formando diferentes estilos musicales. Y los españoles trajeron a Latinoamérica lo que era la influencia barroca de ese tiempo, ¿verdad? Ellos lo traspasaron al indígena de una forma, buscando ellos una forma religiosa, donde ellos querían colonizar al indígena, ¿verdad? Cambiarle su religión, porque consideraban que ellos eran politeístas y no adoraban obviamente a un solo Dios, y entonces ellos querían hacer el cambio primeramente religioso. También dicen que una de las influencias más fuertes que hubo fue la influencia militar, que por ahí vino también la música, ¿verdad? En ese cambio militar. Entonces es religioso, político, militar, lo que más influyó en los cambios en la música latinoamericana. A partir del siglo XVI, XVII y XVIII son los momentos donde surgen más cambios, ¿verdad? Más que todo por la llegada, como les decía anteriormente, de los españoles. Trajeron su cultura, su música, sus instrumentos musicales, y por medio de la religión trataban de influir en la música de los indígenas. Entonces eso hizo grandes cambios en la música de Latinoamérica, ¿verdad? Esas variaciones en cuanto a
¿cómo se llama? A cada país. Cada país que conforma Latinoamérica, Perú, México, Brasil, hablando de los que podemos decir que prevalecen ciertos rasgos indígenas, y están ya los cambios del mestizaje, ¿verdad? La influencia española, y podríamos decir que hay muchos países que son los más representativos, ¿verdad? Pero hablar de cada país es bastante extenso. Entonces, de forma general, la música latinoamericana es la formación de todas esas influencias, ¿verdad? Después vienen los géneros musicales, después de la colonización, se va mezclando mucho más, ¿verdad? Y se van haciendo propios de cada país, de acuerdo a sus géneros y de acuerdo a sus influencias, ¿verdad? Como le decía, tanto de los colonos que llegaron, españoles, franceses o portugueses, los indígenas que predominaban en ese país, ¿verdad? Y la influencia de los afrodescendientes que se vuelven afroamericanos. Y ellos también influyen y tienen un aporte bastante grande en lo que es la música.